Ya, la clase pasada estuvimos hablando acerca de las redes convolucionales. Vimos un notebook en el que entrenábamos una red convolucional para tratar de solucionar el problema de MNIST, y al final de la clase les comenté que uno puede como utilizar otros datasets que están disponibles en, en PyTorch. A modo de prueba, uno podría ir haciendo cosas ahí. Hay datasets que son un poquito más complejos que MNIST, como CIFAR, por ejemplo, en sus dos versiones, CIFAR 10 y CIFAR 100. Eh, y tal. Entonces eso fue como lo básico de todo lo que nosotros vamos a ver con respecto a redes convolucionales, ¿ya? Lo que vamos a comenzar a ver ahora, y en lo cual vamos a estar como una semana, un poquito más de una semana trabajando, es en ver cómo ahora estudiamos los modelos que realmente son profundos y que se aprovechan de la idea de convoluciones eh, para resolver problemas más complejos, ¿no? Y a partir de eso también vamos a ver una metodología en donde nosotros podemos llevar todos esos modelos que han sido entrenados sobre datasets muy grandes y que son modelos muy profundos, que son de propósito general, pero que los podemos reutilizar, reciclar, podríamos decir, para problemas específicos. Y es lo que generalmente uno encontraría como cuando uno va a trabajar en un proyecto ya a nivel como de trabajo, comercial, industrial o incluso personal, ¿ya? Eh, entonces, vamos a ver si avanzamos hoy día. Quiero mostrarles las principales arquitecturas de redes neuronales convolucionales que existen desde hace 10 años y pasar a ver el tema de Transfer Learning y ver un notebook sobre Transfer Learning también, en donde les voy a enseñar además cómo comenzar a trabajar con datos propios, porque hasta ahora hemos estado utilizando los datasets que vienen en PyTorch, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un dataset que no tiene ninguna forma, o sea, no tiene forma de ningún dataset de PyTorch y yo necesito hacer algún preprocesamiento? Les voy a enseñar eso. Y, y también vamos a ver los pros y los contras, las dificultades principalmente de adecuar problemas específicos a problemas un poco más complejos. Ok, voy a compartir mi pantalla. ¿Sí? Y entonces vamos a empezar a hablar del problema de clasificación de imágenes, ¿ya? Hasta ahora nosotros hemos estado trabajando con problemas que eran un tanto simples, ¿no? Los datos, por ejemplo, de MNIST son datos que, primero, no tienen mucha variabilidad. Segundo, en realidad, la información visual no es tan compleja. Las imágenes son pequeñas, ¿sí? Pero vamos a hablar ahora del problema más general, ¿no? El problema de clasificación de imágenes desde el punto de vista de un conjunto de imágenes muy grande y en donde además no existen solamente 10 clases, sino podrían existir muchas más clases, ¿ya? Nosotros sabemos que el problema de clasificación de imágenes consiste en asignarle una etiqueta de algunas disponibles a una imagen, ¿sí? Entonces yo tengo una imagen de entrada para un cierto modelo de Machine Learning y lo que deseo es que el modelo me entregue una etiqueta, ¿ok? Una etiqueta. On parle de chat. Entonces, ¿sí? Ese es el problema, básicamente, ¿ya? Yo entrego una imagen a un modelo de Machine Learning y quiero que le asigne la etiqueta correcta, ¿de acuerdo? Entonces, para poder entrenar modelos que ya son muy profundos, ¿sí? Nosotros lo que necesitamos es mucha data. Recuerden que uno de los principios que nosotros vimos cuando estábamos estudiando las bases del Deep Learning, dijimos que una forma de evitar que modelos que son muy profundos memoricen la data es tratar de regularizar el modelo. Y una forma de regularizar el modelo era tener mucha data, ¿cierto? Entonces, hasta el año 2000, del año 2010 hacia atrás, ¿sí? Eh, todavía no era bien estudiado el fenómeno de qué pasa cuando uno tiene mucha data, ¿no? Había poca data, entonces cualquier red neuronal, por más que uno quiera implementarla, hubiera sobrefiteado, ¿sí? Era complejo el problema de saber hasta dónde uno podía llegar con este tipo de modelos, hasta antes del año 2010. Entonces, el año 2009 aproximadamente, eh, distintos grupos de investigación, liderados por un grupo de investigación de Stanford,
comenzaron a crear un dataset que tuviera la mayor cantidad de imágenes etiquetadas. Y ese dataset se llamó ImageNet. Esto fue como el año 2008-2009 que aparece el dataset ImageNet. A la fecha cuenta con más de 14 millones de imágenes y más de 21.000 clases de etiquetas distintas. Sin embargo, en ese año 2009, no todo el dataset fue usado, sino que solamente un subconjunto de este dataset que tenía etiquetas y que fueron curadas y depuradas de alguna forma, porque tampoco es perfecto el dataset, fue usado en un challenge, en un concurso. Entonces liberaron el dataset a la comunidad científica y propusieron, ok, ahí está el dataset, vamos a ver qué algoritmos son los mejores para resolver este problema. Ese challenge se llamó el ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge, es así como se conoce, y en la práctica es a este subconjunto de datos al que se le conoce como el dataset ImageNet, que uno encuentra en los papers como referencia para entrenamientos, ya no el dataset completo. Entonces, este dataset se utilizó por primera vez en el año 2010 en una competencia en la que participaron diferentes tipos de métodos y se notó claramente que había un problema complejo en ese dataset. El dataset estaba compuesto por 1.2 millones de imágenes, de las cuales 200.000 imágenes eran de test y tenía un conjunto de clases de 1.000. O sea, habían 1.000 etiquetas disponibles para hacer el entrenamiento de este modelo. ¿Ya? Y también hay que mencionar que era tan difícil el problema que se utilizaron dos tipos de métricas. Una métrica al que se le llamó el Top One Accuracy, que es el accuracy que nosotros conocemos, en donde tú vas a encontrar la etiqueta más probable para una determinada imagen y vas a comparar si esa etiqueta es la etiqueta correcta, es decir, el accuracy tal cual nosotros lo conocemos. Sin embargo, también se propuso un accuracy que era más relajado, que es el Top 5 Accuracy, en donde, dado un modelo, se iban a tomar en cuenta las 5 etiquetas más probables y si la etiqueta verdadera estaba dentro de las 5 más probables que arrojaba la red, entonces se daba por bien clasificada la imagen, ¿no? Entonces tengan en cuenta que este top 5 accuracy era más flexible que el top 1 accuracy, ¿ya? Y esto era porque los algoritmos tenían un top 1 accuracy muy bajo, entonces había que ver hasta dónde los métodos eran todavía flexibles con respecto a este criterio, ¿ya? Entonces, el año 2010, ¿sí? El año 2010, cuando se hizo el release del dataset ImageNet, los métodos que se utilizaban en esa época eran métodos que hacían feature engineering, ¿sí? Uno procesaba la data, la transformaba en descriptores y luego uno utilizaba como machine learning clásico, SVM, random forest y todas estas técnicas. Y en esa época el error top one, ¿sí? O sea, el top 5 error, ¿sí? de esos métodos estaba bordeando casi el 30%. Ojo, ni siquiera el top 1 error, sino el top 5 error estaba bordeando el 30%. El año 2011 igual, ¿sí? No cambió mucho la figura, más o menos se llegó como al 25.8%. Sin embargo, el año 2012 es cuando aparece este primer modelo que hace uso de redes neuronales y entrena una red neuronal sobre ImageNet. Aparece AlexNet, que es esta como primera red neuronal convolucional que logra tener un impacto interesante en la comunidad. Y redujo el error a 16.4, que era casi como reducir el error a la mitad de los años anteriores. Y a partir de ahí, a partir del año 2012 en adelante, todos los métodos que ganaron esta competición, todos fueron métodos que utilizaban redes neuronales convolucionales. Claramente se notaba una mejoría cada año con respecto al año anterior, en donde, por ejemplo, solamente después de 4 años después de haber aparecido AlexNet, uno ya podía tener un clasificador de imágenes que tenía el 3.57 top 5 de error sobre ImageNet. Y está aquí en otro color porque el error humano de hacer una clasificación en ImageNet era aproximadamente 6%. ¿Sí? Entonces, una red que se llamó ResNet del año 2015 era una red que clasificaba mejor imágenes de ImageNet que los seres humanos. ¿Ya? Aparecieron muchas mejoras en el camino, ¿no? Entre AlexNet y ResNet aparecieron redes BGG, que es una red que, por ejemplo, se sigue utilizando hasta la fecha para hacer otras tareas. GoogleNet, que se sigue utilizando hasta la fecha para hacer otras tareas. Y ResNet, por ejemplo, que es una red que se sigue utilizando hasta ahora en los últimos avances que salen sobre las formas como uno mejora el entrenamiento de las redes y diferentes tipos de investigaciones. Uno sigue utilizando ResNet
para hacer este tipo de cosas. Ahora, hay que percatarse aquí también de una cosa, ¿no? La cantidad de capas que fueron introducidas en el tiempo también fueron un factor para esto. El año 2012, AlexNet tenía 8 capas, y tener 8 capas en una red neuronal en ese tiempo era una red neuronal profunda. El año 2014, tanto BGG como GoogleNet tenían 19 y 22 capas respectivamente. Y sin embargo, el año 2015 sí ya hubo un salto exponencial con respecto a la cantidad de número de capas que uno podía tener en una red neuronal, cuando ResNet, los autores de ResNet propusieron un tipo de ResNet que tenía 152 capas. ¿Ok? Camila Andreas, ¿qué arquitectura de red es más nueva? Aquí les voy a mostrar ahora, ¿sí? Porque miren, este gráfico muestra como digamos, el impacto que tuvo la profundidad en los modelos. Desde ResNet en adelante, la mayoría de invenciones han sido en la forma como uno más bien disponía y entrenaba redes neuronales profundas, porque hasta ahí ya sabíamos que una red neuronal profunda tipo ResNet funcionaba muy bien. Entonces, por ejemplo, si uno va a mirar como a la fecha, cuáles son los métodos que tienen los mejores performance, ¿sí? Y esto ya, fíjense, pasa a ser un problema más como ya hacia esto de ir como al estado del arte, más investigación. Yo diría, por ejemplo, que a nivel de industria, ¿sí? A nivel de industria, ResNet es la red que es preferida porque es buena, es eficaz y además no es tan profunda como otras y todavía todavía tiene un tiempo de cómputo que es considerablemente menor al de redes más nuevas que son más pesadas. Por ejemplo, nuevas arquitecturas, una arquitectura que salió el año 2020 casi, fue ResNext, ¿sí? En donde ResNext hace un refactoring de ResNet, ¿sí? Hace un refactoring de ResNet. Era ResNet básicamente, pero introduciendo nuevos módulos que hacían que el entrenamiento sea mejor, ¿ok? Y después aparecieron unas redes, que son las últimas redes que hay, que están dentro del estado del arte en Image Classification, que se le llaman las EfficientNet. ¿Ya? EfficientNet son de las redes neuronales que uno tiene como las últimas en cosas de clasificación de imágenes. Stevens, estas redes son públicas, o sea, cualquiera las puede usar, ¿sí? Casi todas estas redes tienen casi todas estas redes tienen su implementación en los principales benchmarks, frameworks. Entonces, por ejemplo, en PyTorch tú tienes redes ResNet, ResNext, EfficientNet, Transformers, ¿sí? O sea, todas estas redes están implementadas en los principales frameworks. Por lo tanto, uno puede utilizarlos. Uno puede utilizarlos para academia o para industria. ¿Ok? ¿Ok? ¿Preguntas? Miren, uno se puede ir ustedes pueden ir a buscar a Papers with Code, ¿sí? Papers with Code. Y en Papers with Code, uno se va a la pestaña de Datasets. Y en Datasets, uno tiene todos los datasets que ha utilizado la gente para hacer en algún momento algo en, en Machine Learning, ¿sí? Y si uno va, por ejemplo, a ImageNet, ¿ok? ImageNet, y nos vamos aquí a las figuritas, entonces podemos ver, por ejemplo, a la fecha, los modelos que tienen el mejor top one accuracy, por ejemplo, ¿no? Entonces, los modelos que tienen mejor top one accuracy son Coca, que es un modelo, estos son modelos que son autosupervisados, o sea, son preentrenados con un algoritmo de autosupervisión y luego son fine-tuneados para hacer clasificación y están obteniendo resultados que son muy buenos. Eso es como la tendencia ahora en investigación. Eh, que por cierto lo vamos a ver al final del curso, ¿sí? Porque estoy preparando material para eso, para mostrarles eso, cómo se hace eso, lo que estamos viendo últimamente. Transformers, por ejemplo, 91%, ¿sí? Y antes de eso están los modelos por aquí están los modelos EfficientNet, ¿sí? Que son los modelos que, que sin aplicar cosas como Transformers todavía son convolucionales, obtienen un buen valor de error. ¿Sí? Por aquí tenemos ResNext, ¿sí? Inception V3, que son GoogleNet, diferentes versiones de GoogleNet. Y así, ¿no? Uno puede ir como mirando cuáles son todos los modelos. Aquí abajo salen los papers. Eso es interesante, esta página Papers with Code, ¿no?
por ejemplo, sale ordenado por accuracy, y el mejor método es Coca, y Coca te dice esto, ahí está el paper, está el GitHub, está toda la información necesaria para ir y mirar estos modelos, ¿ya? Y no solamente con clasificación, ¿no? Uno puede irse, por ejemplo, esto es clasificación, pero uno puede irse a mirar cualquier otro dataset sobre diferentes tipos de problemas, cosas 3D, por ejemplo, eh, eh, PubMed, cosas de registros, base de datos de médicos y cosas por el estilo. ¿Ya? Ya. Eso. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta ahí? Profe, ¿Sí? más por curiosidad, ¿esos numeritos que aparecen al lado de los nombres indican algo de la arquitectura o es como como versión o algo así? Sí, representan una feature de la arquitectura que tiene que ver con ciertas transformaciones, ¿no? Transformaciones y ciertas, por ejemplo, no sé, el nivel de profundidad que tiene las features en un cierto nivel, cosas por el estilo. Entonces la gente como que parametriza cuál es ese tamaño y van sacando como un performance por cada diferentes tamaños que ellos probaron. ¿Sí? Eso, básicamente. Entonces, eso define qué modelo fue utilizado porque son distintos modelos en diferentes setups. ¿Okay? Perfecto, Esto, gracias. sí, es como decirte, por ejemplo, que antes decíamos ResNet 18, ResNet 34, ResNet 50, ResNet 152. El número representaba la cantidad de capas. En estos nuevos modelos representan también eso, una característica, por ejemplo, de, no sé, qué, eh, qué dimensión de embedding se empleó en tal cierta capa y cosas por el estilo. Eso. Sebastián, ¿esos gráficos consideran el tiempo de procesamiento? No, solamente, fíjate, estos gráficos solamente dibujan top one accuracy. ¿Sí? Solamente grafican top one accuracy. ¿Ya? No tienen en cuenta tiempo de procesamiento. No estoy seguro si uno tiene esa información, eso es lo malo, que muchos de los modelos de Machine Learning no te dicen cuánto tiempo tomó entrenar, por ejemplo, un, un modelo. ¿Ya? Por eso es que es difícil rastrear eso. ¿Ok? Ok, entonces, lo que vamos a ver ahora es, vamos a estudiar cómo funcionan esas arquitecturas, las principales, ¿no? Vamos a ver cómo funcionan las principales arquitecturas y tratar de comprender cómo es que los cambios en arquitecturas fueron llevando a mejoras en la forma como se extraía la información desde imágenes, ¿ya? La primera red neuronal convolucional que existió se le atribuye a Jan LeCun, principios de los 90, en toda la década de los 90, en realidad él trabajó mucho en este problema. Eh, y básicamente, esa red, que es una red de los años 90, que se le llama actualmente LeNet 5, porque tiene solo 5 capas, si ustedes se fijan, tiene una arquitectura que es muy similar a los modelos que nosotros ya hemos estado probando en nuestras clases, ¿no? O sea, los modelos más básicos que hemos estado probando ya eran versiones de lo que antiguamente en los años 90 Jan LeCun ya trabajaba en esa época, ¿no? Dada una imagen, convoluciones que generan diferentes mapas de activación, luego aplicar una operación de subsampling, parecida a lo que hacemos en max pooling ahora, pero en esa época era un subsampling más general, no más general, sino diferente, ¿sí? Luego de nuevo convoluciones, de nuevo subsampling, de nuevo convoluciones, y al final teníamos un solo volumen de números que era transformado a un vector característico que luego entraba a un multilayer perceptron para generar las salidas finales. ¿Sí? Eh, en esa época, esta red neuronal se probó principalmente para el dataset de MNIST, ¿no? El dataset de MNIST era, en los años 90, era como el problema más difícil que había. ¿Sí? De hecho, probablemente no teníamos otros problemas más complejos en computer vision porque la gente todavía no estaba a ese nivel de pensar en solucionar problemas muy complejos de computer vision. Hasta que el año 2012, ¿sí? El año 2012, cuando se propone AlexNet, básicamente AlexNet es una red LeNet, pero con más capas, ¿sí? Pero con más capas y además de eso, la introducción de algunas cosas que hacían que una red más profunda pudiera entrenarse.
uno de los problemas, creo yo, que tenía la gente en los años 90 era que sus redes entrenaban y llegaban solo hasta un nivel de eficacia y no podían mejorar más. Pero eran justamente por las razones que nosotros estamos estudiando en las tareas, por ejemplo. ¿Sí? Casi hasta aquí Lenet, por ejemplo, utilizaba funciones sigmoide como funciones de activación. ¿Sí? Y ya sabemos nosotros que las funciones sigmoide en algún punto son malas. ¿Sí? No llegan a ser un buen ingrediente para poder entrenar las redes. Con el tiempo han aparecido otras funciones de activación que hacen que uno, por ejemplo, entrene una red y tenga un mejor performance. Pero eso ha pasado mucho después de los años 90. ¿Sí? De eso se aprovechó justamente AlexNet, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, solo para mostrar como una guía de cómo funcionaba esta red AlexNet, una primera capa convolucional, fíjense, tenía 96 filtros de tamaño 11 por 11. ¿Sí? Eran filtros grandes. ¿Sí? Para Computer Vision, tamaño 11 por 11 de filtros son filtros grandes. Y variaban los parámetros, ¿no? Fíjense, un stripe de 4 con padding 0. ¿Sí? Eso significa que algo pasaba con estas imágenes y claramente los tamaños no se preservaban, porque fíjense ustedes, si no utilizo padding y utilizo un stripe de 4, entonces estoy de alguna forma reduciendo considerablemente el volumen de salida, pero debido al stripe, ¿sí? Luego había un max pooling, fíjense que es la primera vez que se introduce la idea de max pooling. Antes no se utilizaba max pooling, se utilizaba algo más parecido a un average pooling, ¿sí? Y que no daba tan buenos resultados como max pooling. Una capa de normalización que, si uno va a mirar el paper, no es realmente un batch normalization, no es realmente una normalización de cada batch, sino que era una normalización capa por capa. Era como canal por canal se iba normalizando a una media y una desviación estándar. ¿Ya? Luego una segunda capa convolucional de 256 filtros de 5x5. Fíjense cómo se comienza a introducir la idea de que muchos filtros generan una mejor extracción de información, ¿no? 256 filtros de 5x5, max pooling, y luego verían, imagínense todavía, capa convolucional 3, 384 filtros de 3x3, una siguiente capa convolucional, otra vez 384 filtros de 3x3, 256 filtros de 3x3, finalmente un max pooling y finalmente dos capas fully connected, perceptrones multicapa de 4096 neuronas, eso era un monstruo al final de la red, ¿sí? Y la última capa de 1000 neuronas con función de activación softmax. ¿Sí? Fíjense ustedes, esta red ya tiene muchísimos más parámetros, ¿sí? Muchísimos más parámetros. Y además de eso, entre los ingredientes interesantes que fueron introducidos con AlexNet fueron, por ejemplo, el uso de ReLU. ¿Sí? Fue la primera vez que se utilizó ReLU para entrenar una red neuronal. El uso de data augmentation. ¿Sí? Hasta ese momento, cuando alguien creaba redes neuronales, no utilizaba el data augmentation y eso ayudaba, ya sabemos, a la regularización. Por lo tanto, uno hacía que la red no sobrefitee. Fue la primera vez también que se utilizó dropout en las capas densas, donde uno podía como apagar las neuronas para permitir que no haya overfitting. También fue la primera vez que se creó o se implementó el algoritmo directamente en un GPU. En esa época no había frameworks, no había PyTorch, no había TensorFlow, no había forma de hacer la implementación directamente en un GPU. Esta gente lo hizo from scratch, o sea, esta gente implementó las cosas directamente en CUDA para permitir, por ejemplo, hacer el entrenamiento con patches de tamaño 128. ¿Sí? Perdón. Y otras ideas más, ¿no? Se entrenó con Momentum. ¿Sí? Hasta esa fecha no había Adam, no había RMS Prop. ¿Sí? Se entrenó con Momentum. Se entrenó con Wake Decay para hacer regularización también. Entonces, fíjese que hubieron varias mejoras, ¿no? No fue solamente la arquitectura, ¿sí? Fueron varios ingredientes que juntos llevaron a que toda esta red pueda ser entrenada para ImageNet y ganar la competencia del año 2012. Ahora, ahí hay algo curioso, ¿sí? Cuenta la historia y cuentan los investigadores, digamos, más experimentados en Computer Vision, que antes del año 2012, cuando alguien hacía una investigación con respecto a redes neuronales aplicadas a Computer Vision y mandaban papers a las principales conferencias, estos papers eran generalmente rechazados. Por más que los resultados sean buenos, los papers eran rechazados porque la mayoría de gente del área de Computer Vision pensaban que las redes neuronales
no mostraban un funcionamiento creíble, ¿sí? Entonces era como no, eso es algo que te salió así como aleatorio y por lo tanto no convence para hacer un resultado que pueda ser generalizable. Eso fue hasta el año 2012, cuando la gente se empezó a dar cuenta que las redes neuronales tenían algo de potencial. Cuando ganó AlexNet la competencia el año 2012, mucha gente comenzó claramente a tomarle interés a las redes neuronales, porque ahí había algo. O sea, había algo que hacía que esos modelos puedan tener una buena capacidad de aprendizaje. Y es así que podríamos decir, uno de los más renombrados científicos en Computer Vision, Andrew Zisserman, un año después, solamente un año después de que salió AlexNet, crean, junto con uno de sus alumnos de doctorado, una red que se llama VGGNet. ¿Sí? Esta red VGGNet tomaba el modelo de AlexNet y le hacía pequeñas mejoras, en realidad cosas muy pequeñas, pero que llevaban a que el performance todavía mejore bastante más. ¿Cuáles fueron esas mejoras? Por ejemplo, Andrew Zisserman y compañía y Simon Yan se dieron cuenta de que no era tan bueno tener kernels tan grandes en las primeras capas de AlexNet, sino que más bien lo que convenía era tener solamente convoluciones de 3x3, o sea, kernels pequeños de 3x3, y eso simbolizaban dos cosas. La red tenía menos parámetros, y como tenía menos parámetros, entonces podíamos poner más capas. ¿Sí? Entonces, por capa convolucional, al haber menos parámetros, básicamente la idea fue esta, ¿no? Reduzco el tamaño de los kernels, pero me permito tener más capas. ¿Sí? Y la idea funcionó. ¿Sí? La idea funcionó. Fíjense ustedes cuál es la arquitectura de las redes VGGNet, son varias, diferentes configuraciones, pero por ejemplo la arquitectura que tiene 19 capas, que era como una de las que tenía mayor número de capas en esas fichas, todas tomaban en cuenta bloques de convoluciones, ¿no? Por ejemplo, 64 kernels de 3x3, seguido de 64 kernels de 3x3 de nuevo. ¿Sí? Luego venía la operación de max pooling, y luego habían 128 kernels de 3x3, 128 kernels de 3x3. Max pooling y así. Fíjense cómo se concatenaban los bloques de convolución. 256 convoluciones en una primera capa, de 3x3 todas. La siguiente capa, de nuevo 256, de nuevo 256. Fíjense cómo uno podía tener ahora muchas más capas porque habíamos reducido el tamaño de los kernels. Haciendo este pequeño cambio, ¿sí? Haciendo este pequeño cambio, el performance bajó de 16 de error a 7.3 de error, ¿no? Y esto tiene una explicación. En realidad hay una explicación bastante más profunda que simplemente haber tomado la decisión arbitraria de bajar el número o de bajar el tamaño de los kernels. ¿Ya? Y es que la clase pasada yo les hablé de una teoría de visión computacional que existe desde hace 40 años, que se llama la teoría espacio-escala. Esta teoría dice que el sistema de visión humano representa la información en diferentes niveles de, de abstracción, ¿sí? En donde cada nivel de abstracción puede ser representado con un filtro pasa-baja. Un filtro pasa-baja es un filtro que borronea la información, ¿ya? Entonces, sucede lo siguiente, ¿sí? Cuando yo convoluciono una imagen con un filtro de 11 por 11, yo voy a tener primero 121 parámetros, ¿cierto? Con un filtro de 11 por 11, ¿sí? Y la convolución es muy grande. ¿Por qué? Porque voy a tomar ventanas muy grandes de convolución, muy grande de vecindad dentro de la imagen. Pues resulta que en esta teoría de espacio-escala, la teoría nos dice que una convolución con un filtro de 11 por 11 puede ser obtenida de la misma forma por 3 convoluciones concatenadas de 3 por 3 aproximadamente. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? Significa que obtienes el mismo resultado, pero además tienes muchos menos parámetros. Porque fíjate que 3 por 3 es 27 por 3, 81. Tienes menos de 121 parámetros que con el filtro de 11 por 11. Tu modelo es más rápido y además tu modelo crea más abstracciones, lo cual hace claramente que uno aprenda mejor. ¿Ok?
Había preguntas por aquí. ¿Cómo se cuentan las capas de la BGG al contarlas a 16? Al final hay 3 capas fully connected. Sí, sí, eso. Acá al final siempre hay 3 capas. ¿Sí? 3 capas, por eso las que suman arriba más 3 de abajo son todas las capas. ¿De acuerdo? Eso, entonces, en realidad hay una explicación de por qué uno tendría que utilizar mejor filtros pequeños que filtros grandes, ¿no? Y esa fue una de las mejoras de BGG, ¿ya? Eh, ok, y el año 2014, de hecho, el mismo año que salió BGG, a la gente de Google se le ocurrió un modelo de red neuronal que le llamaron GoogleNet y que también se conoce como InceptionNet, ¿sí? Y ellos consideraron un módulo de incepción, ¿sí? Un módulo de incepción. ¿Recuerdan? No sé, había una película Inception, ¿no? En donde uno era como un encadenamiento de abstracciones y de cosas dentro del cerebro, ¿no? Una cosa así. Bueno, esta gente se dejó llevar por ese nombre y crearon un modelo en donde la principal idea es la siguiente. En una misma capa de una red convolucional, tú siempre tienes todos los kernels del mismo tamaño. O sea, si tú pones kernel de 3x3, 64 kernel de 3x3, todos son del mismo tamaño. Sin embargo, esta gente pensó en por qué no podemos utilizar kernels de diferente tamaño. Para lograrlo, hicieron la siguiente estrategia. Supongamos que yo tengo una capa aquí, el resultado de una capa anterior, un volumen de activación. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es pasar ese volumen por diferentes branches. El primer branch le va a hacer solamente convoluciones de 1 por 1. ¿Sí? El siguiente branch va a ser una primera parte de convoluciones 1 por 1 y luego convoluciones de 3 por 3. El siguiente branch, convoluciones de 1 por 1, convoluciones de 5 por 5. Y el siguiente branch hace un max pooling y luego convoluciones de 1 por 1. Después, tomamos la salida de cada una de estos tipos de convoluciones y las concatenamos en este punto para que sirva de entrada como mapa de activación a la siguiente capa o a la siguiente módulo. ¿De acuerdo? ¿Qué se está logrando con esto? Miren, lo que estoy logrando es que las convoluciones de 1 por 1 extraen un tipo de información, las de 3 por 3 extraen otro tipo de información, las de 5 por 5 extraen otro tipo de información, este último paso extrae otro tipo de información, al final junto todo ese tipo de información y lo hago pasar de nuevo hacia los siguientes módulos. ¿De acuerdo? Entonces, si este módulo lo utilizáramos nosotros como backbone y lo fuéramos concatenando, lo que tenemos es la red GoogleNet que está aquí arriba. Fíjense que este mismo módulo está localizado aquí, ¿no? Acá hay un primer módulo Inception, segundo módulo Inception, tercer módulo Inception, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno. 9 módulos de Inception localizados uno a continuación del otro. ¿Okay? Esta capa, esta red llegaba a tener 22 capas y cuando la entrenaron se comenzaron a dar cuenta de que había un problema de gradiente desvaneciente. O sea, había un problema con que los gradientes se quedaban siempre en las primeras capas durante el backpropagation y los gradientes no llegaban a las primeras capas, ¿no? Entonces se aplicó una estrategia, ¿sí? En donde en esta estrategia lo que se hizo, estos branches amarillos que ustedes ven, lo que se hizo fue calcular una función de loss que combinaba la salida final de la red, o sea, la que está al último aquí, pero además combinaba el feature que se generaba en este nivel y el feature que se generaba en este nivel. Por lo tanto, cuando se calculaba el error, había un error en la última capa, había un error en esta capa intermedia y había un error en esta capa intermedia, de manera que habían gradientes que no venían directamente desde el último, sino que ya habían gradientes, por ejemplo, desde este punto, desde la mitad, ¿sí? Y esos gradientes ayudaban a entrenar la parte de atrás de la red, ¿ya? Eso, el GoogleNet fue el modelo ganador del año 2014, con el error de 6.7 en la competencia ImageNet. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta ahí? Diego nos dice, ¿cómo sería una convolución 1 por 1? Siento que no hace nada. Ok, yo les explico. Les explico la convolución 1 por 1. La convolución 1 por 1 hace un montón de cosas. Miren, les voy a mostrar. No tengo la tablet ahora, pero voy a tratar de dibujar con el mouse, ¿ya?
Igual quiero que se entienda la idea. Miren, em, supongamos que yo tengo, ¿ya? Supongamos que yo tengo, sí, está bien. Supongamos que yo tengo un volumen, ¿sí? Un volumen, que es como así, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Y qué significa tener un kernel de uno por uno? A ver, miren, supongamos que, bueno, esto tiene cierto tamaño, ¿no? Pero imaginemos que la profundidad es de tamaño 6,4, ¿ya? Van a disculpar los números y los dibujitos. Profundidad 6,4, ¿de acuerdo? Pregunta, ¿de qué tamaño sería un kernel, de qué tamaño sería un kernel de uno por uno? De uno por uno sería un solo píxel, ¿cierto? Un solo píxel, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero el kernel tiene que tener la misma profundidad que el input, ¿cierto? Entonces, no solamente va a ser un solo valor, el kernel va a ser así. ¿Sí? ¿Me deja entender? El kernel va a ser de 1 por 1 por 64. ¿Sí? Entonces, cuando yo vaya a operar este kernel de 1 por 64, es que en realidad, fíjense lo que está pasando. Estoy operando sobre una porción de este volumen, ¿sí? Y eso va a generar un solo píxel de salida en el feature de salida, ¿cierto? Aquí. ¿Sí? ¿Me deja entender? La convolución de este kernel con esta porción de acá genera este puntito de aquí. Luego, este kernel con este puntito, otra fila, podríamos decir, no sé, otra columna, va a generar este puntito de aquí. ¿Sí? ¿Sí? Y tiene una gracia la convolución de uno por uno. Y ahí se pueden fijar de algo. Tiene una gracia la convolución de uno por uno. Me puede permitir, la convolución de uno por uno me puede permitir cambiar la profundidad de un volumen de entrada. ¿Sí? ¿Por qué? Es la forma más fácil de cambiar la profundidad de un volumen de entrada. Porque basta con que yo tenga, por ejemplo, yo tengo este volumen que es de profundidad 64 y yo quiero cambiarla por un volumen de profundidad 32. ¿Sí? La forma más fácil es tener 32 filtros de uno por uno y eso lo que hace es generar un mapa de profundidad de tamaño 32. ¿Sí? Entonces, en estos métodos, las convoluciones de uno por uno se utilizan como mecanismo para controlar la profundidad de los volúmenes. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió la idea? Ok, supongo que sí. Ok. Profesor, ¿Sí? pero en ese ejemplo que estaba dando para cambiar el tamaño, el kernel que se hace es como de uno por uno por dos, que da de salida uno por uno, algo así. Eh, ¿En dónde? ¿Aquí o en la diapo? En ese que está mostrando ahí, como para Ya, pasarlo de 64 a 32. ya, tendrían que haber 32 kernels de uno por uno. ¿Cierto? Sí. Porque, a ver, voy a borrar porque aquí de hecho Luego, como que me Sí, sí. complica un poco A ver. la dimensión, porque de 64 pasar a 32, se me imagina como que el kernel de uno por uno hace que dos zonas, no, 30, como que las 64 entregan una, después así infinitas veces hasta llegar al valor que uno quiere. Claro, lo que pasa es que recuerda que un kernel convolucionado con un volumen de entrada solamente te genera, solamente te genera un mapa de activación, ¿cierto? ¿Sí? Entonces acá te va a generar Sí, solo un mapa sí. de activación, ¿sí? Cuando tú, cuando tú tengas otro kernel convolucionado con este mismo volumen, ahí te genera el otro mapa de activación. Y así.
¿cierto? De ahí vas generando otro más, y otro más, y otro más. Para que esta salida tenga 32 de profundidad, necesitas 32 kernels, así como estos, ¿cierto? Ah, ya, ok, ok. Sí, ¿Sí? Eso. muchas gracias. ¿Sí? Ok. Entonces, por eso le digo, miren, es la forma, ahora, es la forma más fácil porque es la forma con menos parámetros que te permite cambiar la profundidad de un volumen de entrada por uno de salida de diferente profundidad. ¿Sí? Entonces, así las imágenes en diferentes escalas pueden procesarse en iteraciones de diferentes profundidad. Exacto, exacto, esa es la idea. Fíjense, o sea, esto te permite que tú puedas controlar profundidades. Entonces, si en algún momento tú tienes un volumen en la capa 1 que tiene profundidad 64 y luego vuelves a tener más adelante otra transformación, algunas cosas que convierten el volumen a 64, tú ahora puedes, por ejemplo, sumar volúmenes, o sea, puedes comenzar a hacer álgebra de volúmenes siempre y cuando tengan la misma dimensión. Y entonces fíjense que tenemos ahora muchos mecanismos para poder hacer que los volúmenes sean del tamaño que yo quiero, de manera que yo pueda concatenarlos, pasarlos para adelante, sumarlos, hacer cualquier operación entre los volúmenes. Y eso añade mucha capacidad a la red. ¿Ya? ¿Ok? Y entonces, ¿sí? Y entonces, miren, del año 2014 al año 2015 pasó esta revolución realmente de la profundidad de las redes neuronales, en donde a Kai-Ming He, que es conocido nuestro ya por varias cosas que hemos visto en el curso, ¿sí? A Kai-Ming He se le ocurre cuando trabajaba en Microsoft crear una red que tenía 152 capas, ¿no? Y claramente ahí el desafío está ahora sí como teniendo una red que tiene 152 capas, ¿cómo haces para que esa red no haga overfitting, ¿no? Además de eso, ¿cómo haces para que esa red no tenga gradientes desvanecientes? ¿Cómo haces para que el gradiente pase a través de 152 capas y llegue a la primera y actualice pesos? Eso es un gran reto, ¿no? Es un gran reto. Y a Jaime se le ocurrió y compañía, se les ocurrió una idea brillante, ¿no? Una idea brillante, que es esto mismo que estamos discutiendo hace un ratito, ¿no? Miremos cómo funciona una red neuronal convencional. Una red neuronal convolucional, por ejemplo, tiene en un momento dado un dato X, un mapa de activación, por ejemplo, X, que luego pasa por una capa de pesos, convolucional o lo que sea, pero pasa por una capa. Le aplicamos función de activación ReLU, luego pasa por otra capa, le aplicamos función de activación ReLU, y luego estamos como generando una función de X, ¿no? Estamos generando como un nuevo H de X, que es la salida después de haber pasado por estas dos capas, ¿sí? Lo que hizo Kai-Ming He es, cuando yo tengo módulos de ese tipo, que son como capas concatenadas, lo que voy a hacer es, voy a hacer que la data entre a esos dos módulos, pero además, a la salida que se genera en esta parte, que es f de x, le voy a sumar el x que tenía inicialmente, antes de pasar por las dos capas. Y entonces, lo que tú tienes al final de estos dos módulos, en realidad es f de x, que es lo que procesaron las dos capas, más x, que es la entrada desde aquí. Y ese es tu nuevo h de x. O sea, la nueva función de transformación es lo que resulta de pasar la data por las dos capas, más el dato original que había en este punto. ¿Ya? Pregunta, ¿por qué esta simple mejora hace que uno pueda tener 152 capas y por qué mejorar el backpropagation con gradientes? La respuesta creo que es obvia, ¿no? Si llega un error a este punto en donde está el más, si llega un error, ese error se retropropaga por dos branches. El primero es entrando a las capas y actualizando los pesos correspondientes. Y ese mismo error también hace un shortcut, un atajo, y se va directamente hasta este punto. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes que crear estas sumas
¿no? De las entradas a 2 capas más adelante, lo que hacen es que cuando llega un error, ese error pasa por la red como habitualmente, pero también ese error va haciendo atajos para ir llegando hasta las capas de más atrás, ¿no? Genial la idea. Ese es el único cambio, ¿sí? Pero genial la idea, ¿no? Genial la idea porque es la forma como el error puede llegar hasta las primeras capas, porque hay error que de todas maneras está como saltando por cada uno de estos módulos hasta llegar a donde tenga que llegar, ¿sí? Y actualizar lo que tenga que actualizar, ¿de acuerdo? Esta red ResNet también introdujo algunas mejoras para hacer el entrenamiento de este tipo de redes. Por ejemplo, fue la que introdujo las batch normalization después de cada capa convolucional. Esto añadió cierta estabilidad al entrenamiento y además que aceleraba el entrenamiento de las redes. También se presentó como esta inicialización de K-Min G, que es la que hemos visto nosotros también en el curso, una forma de cómo inicializar los pesos para que la red pueda tener cierta estabilidad al inicio. Se siguió utilizando gradiente ascendente estocástico con momentum. También se comenzaron a utilizar ciertas estrategias, por ejemplo, ¿no? Se comenzó con un learning rate grande de 0.1 y sin embargo se iba reduciendo el learning rate cada cierto tiempo, tratando de evitar que uno se quede estancado en un error. Se siguieron utilizando los mini-batches, web decay, y no se utilizó dropout, ¿no? Eso. Entonces, fíjense, siempre las mejoras arquitecturales iban acompañadas por decisiones en el entrenamiento, que hacían que las redes comiencen a generar mejores representaciones para la data. ¿Ok? También la red ResNet tiene una mejora. ¿Ya? La red ResNet tiene una mejora. Les comento ahora, miren. Supongamos que nosotros tenemos la red ResNet que era gigante. ¿Sí? Todo esto es ResNet. ¿Ok? Y fíjense que al final, ¿sí? Al final siempre tenemos un volumen de activación, ¿no? ¿Sí? Al final siempre hay un volumen de activación grande, gigantesco, que tiene mucha profundidad, generalmente mucha profundidad más que tamaño, ¿sí? Y entonces esa cantidad de números que hay en este último volumen generalmente es muy grande, ¿sí? Generalmente es muy grande, porque uno termina, por ejemplo, con una profundidad de 1024, con tamaño de 5 por 5, eso significa que es una cantidad tremenda de números. Entonces la red ResNet introduce una nueva operación de reducción de la información que se le conoce como Global Average Pooling. ¿Sí? El Global Average Pooling es una operación que hace lo siguiente. ¿Sí? Esto es Global Average Pooling. ¿Ya? El Global Average Pooling es una operación que hace lo siguiente, miren. Toma el primer mapa de activación, ¿sí? Toma el primer mapa de activación de todo este volumen y promedia todos sus valores para entregarte un solo valor, ¿sí? Toma el segundo mapa de activación, el que está atrás, y genera un solo valor, el segundo, ¿sí? Esto es un valor, genera otro valor, y así, ¿sí? Entonces, cada mapa de activación se promedia y se reduce a un solo valor. Lo que tienes al final de Global Average Pooling es tener un volumen de 1 por 1 por la profundidad, ¿sí? Porque cada valor representa el promedio de todo un mapa de activación. Y este vector recién es el que entra a una capa fully connected. De hecho, se utiliza solo una, ¿sí? Una capa fully connected para hacer la clasificación, ¿ya? ¿Preguntas? ¿Ok? Ahora, fíjense, para hacer el trabajo, ¿sí? Para hacer el trabajo, aquí hay otro truco de implementación, básicamente, de la red ResNet, y es que, por ejemplo, ¿sí? Si yo tengo un volumen de 256 de profundidad en la entrada de un bloque, como eso es mucho, es muy grande el volumen, tiene mucha profundidad, entonces lo que se va a hacer es,
Primero, 64 convoluciones de 1 por 1, lo cual significa que ese volumen de 256 lo voy a convertir a un volumen de 64. En ese volumen de 64 aplico las convoluciones pesadas de 3×3, porque ahora tengo menos profundidad, y a la salida de esas convoluciones de 3×3, le vuelvo a aplicar convoluciones de 1 por 1 en 256 kernels para recuperar la dimensión del input. ¿Sí? ¿Me dejo entender? El input es de dimensión de profundidad 256, reduzco la profundidad a 64 con la operación mínima disponible, que es la convolución de 1 por 1, hago el trabajo de convolución 3×3 sobre ese volumen de 64, que sería como lo pesado, y luego recupero la dimensión de entrada haciendo 256 convoluciones de 1 por 1. Y eso, ahora sí puedo sumar el volumen de entrada con el volumen de salida porque tienen la misma dimensión. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y la red ResNet luce así de esta forma. ¿Sí? Luce así de esta forma. Miren, lo que se le hace a la data de entrada, ¿sí? Es primero aplicarle una primera capa convolucional de 7×7, luego un max pooling de 3×3, y una vez el resultado ahí, se le aplican bloques, ¿sí? Bloques de filtrados que tienen todos la misma forma. Miren, siempre es convoluciones de 1 por 1 para reducir la profundidad. Se hacen las convoluciones en la dimensión de 3×3, en lo que sea, y luego se recupera la dimensión de entrada con convoluciones de 1 por 1. Y estas tripletas se ocupan más de una vez, ¿no? Es todo esto 3 veces seguidas. Todo esto de acá 4 veces seguidas. Todo esto de acá 6 veces seguidas. Todo esto de acá 3 veces seguidas. Por ejemplo, la red de 152 capas tiene 3 bloques de este tipo, 8 bloques de este tipo, 36 bloques de este tipo y 3 bloques de este otro tipo. ¿Ok? Al final se genera un volumen de activación al que se le aplica average pooling, ¿sí? Y después simplemente una sola fully connected de 1000 neuronas que hace la clasificación final. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Todo claro, profe. No, 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 hasta ahora. Ok, ok, bien. Ok, entonces, miren, cualquier red neuronal convolucional, ¿sí? Cualquier red neuronal convolucional utiliza exactamente los mismos principios, ¿ya? Utiliza estos principios. De hecho, yo diría que a nivel innovación con respecto a redes convolucionales, ResNet fue como lo último. Como les digo, por ejemplo, ahora, las redes neuronales autosupervisadas que se están creando son la mayoría creadas sobre redes de tipo ResNet, ¿sí? Solo que se entrenan de una forma distinta, ¿no? Cómo entrenas estas redes para que traten de acumular la mayor cantidad de conocimiento es lo que hace la diferencia entre lo que hay ahora y lo que había el año 2015, ¿ya? Entonces, permítanme, vamos a pasar a ver este tema que me parece súper interesante porque uno se podría preguntar, bueno, ok, existen estas arquitecturas que resuelven el problema de ImageNet y claramente hacen un buen trabajo para clasificar imágenes de propósito general, como son las imágenes ImageNet, pero uno se podría preguntar, ¿no? Bueno, ok, ¿y para qué sirven estas redes? O sea, ¿para clasificar imágenes solamente? No se ve como una aplicación tan interesante, ¿cierto? Vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver ahora una metodología, una forma de cómo nosotros podemos reutilizar el conocimiento que ya tiene una red neuronal. Y esta metodología se llama transferencia de conocimiento. Lo que queremos hacer nosotros es, de alguna forma, reciclar el conocimiento que ya tiene una red neuronal, de alguna forma, para utilizarlo en algún fin más específico, ¿ya? En alguna aplicación más específica. Y de hecho vamos a ver un notebook que estoy seguro que les va
eh, les va a gustar, porque vamos a ver varias cosas ahí, no solamente de esto de transfer learning teórica, sino algunas cosas prácticas también, ¿ya? Miren, cuando yo tengo una red neuronal, yo podría asumir que esta red está extrayendo información en diferentes niveles de abstracción, ¿sí? Las primeras capas convolucionales lo que están haciendo es tratando de comprender el contenido de la imagen en una escala de muy bajo nivel, tratando de descomponer la imagen en características tan pequeñas como, por ejemplo, bordes, distribuciones de colores, cambios de color, es decir, cosas de muy bajo nivel. Otra parte de la red lo que está haciendo es tratando de extraer información de nivel medio, está tratando de componer la información de bajo nivel que fue generada en las primeras capas y tratando de construir una abstracción que sea cada vez más centrada en el objeto o los objetos que están presentes en la imagen. Y por último, hay una última parte de la red que es la que está tratando de extraer características de muy alto nivel. Esas características de muy alto nivel terminan siendo trasladadas hacia un clasificador, porque fíjense que la parte final de una red de clasificación siempre es un perceptrón multicapa, que transforma el último volumen de activación, que sería como una característica de alto nivel, y tratar de mapearla a una etiqueta. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros aplicamos o entrenamos una red neuronal, ¿sí? Fíjense que existen claramente, yo podría dividir como en dos partes la arquitectura de esta red. Yo la podría dividir en aquella parte que es convolucional y que va transformando la imagen desde una entrada y la va transformando cada vez en representaciones más complejas y más de alto nivel, hasta que llega a una última representación que de alguna forma contiene la mejor información posible de esta imagen de entrada. O sea, los números que hay en este último volumen son números que representan muy bien a la imagen de entrada. Es por esa razón que cuando yo pongo estos últimos mapas o estos últimos vectores, los pongo en un perceptrón multicapa, se logra aprender de muy buena forma el problema de clasificación. Entonces, yo podría dividir la arquitectura en dos partes. La extracción de características, que es toda la parte convolucional, y la clasificación como tal, que es toda la parte de las capas densas. ¿Sí? Extracción de características y capas densas. ¿De acuerdo? Ahora, esta extracción de características, recuerden que se entrena. ¿Sí? Esta extracción de características ya no es un proceso que uno manipula. La red neuronal se encarga de aprender cuáles son las mejores características de una determinada imagen. ¿Okay? Entonces, para nosotros, estas redes neuronales van a tener estas dos partes, ¿no? La extracción de características como tal, que convierten una imagen en una representación numérica muy buena de esa imagen, y la cabeza de clasificación, que simplemente lo que hace es transformar ese vector característico en un mapa de clases. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí? Entonces, si yo tengo un problema nuevo, supongamos que yo quiero clasificar, quiero que un modelo de Deep Learning clasifique lo mejor que pueda imágenes de tomografías, por ejemplo. ¿Sí? Imágenes de tomografías para un determinado problema médico. El dataset ImageNet con el cual se entrenó una red neuronal no contiene imágenes de tomografías. Por lo tanto, uno no podría utilizar directamente ResNet entrenada con ImageNet para el problema de las tomografías. No se puede simplemente. No hay forma de aplicar esta red para ese problema específico. Sin embargo, lo que yo sí puedo hacer es asumir que las redes neuronales ya están haciendo un buen trabajo antes del clasificador. O sea, ya están, dada una imagen de entrada, extrayendo características de bajo nivel, de nivel medio, de nivel alto. De manera que yo ahora lo que quiero es cambiar el clasificador nomás. ¿Sí? Voy a descartar el clasificador de la red neuronal original, ¿sí? Y solamente voy a entrenar ese modelo de clasificación, asumiendo que ese modelo preentrenado que yo tengo, que son solo las capas convolucionales, ya me entregan features que son muy buenos para las imágenes dadas.
Y que luego, si yo modelo un nuevo clasificador, ese clasificador se haga cargo de resolver el problema nuevo, el problema específico. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a preservar toda la parte convolucional y voy a tirar a la basura toda la cabeza de clasificación del modelo entrenado con ImageNet y voy a poner una nueva cabeza de clasificación para el problema específico y voy a tratar de entrenarlo para que aprenda el problema específico. ¿Ok? Diego, cuando se hace eso, ¿el backpropagation cambia la parte convolucional o solo se entrena el nuevo clasificador? Buena pregunta. Hay dos metodologías, ¿sí? Una que se llama fine-tuning, ¿sí? En donde fine-tuning, como su nombre lo dice, es como configuración fina. Lo que hace es permitir que se entrene todo, ¿sí? Permitir que se entrene todo. Porque eso significaría como tratar de hacer especial o especializar la red para que aprenda features del nuevo problema. Pero también está la otra estrategia en donde uno puede tomar la red convolucional y simplemente fijarla. O sea, yo no quiero que esta red se actualice y simplemente lo que hago es entrenar la última parte, ¿no? A eso se le llama como freezing o congelamiento, ¿sí? Uno congela los pesos de una determinada parte de la red y esa parte no se entrena para nada. Los pesos se quedan fijos. Solo me sirven para generar el volumen final de las capas convolucionales y aprender el clasificador final, ¿sí? Entonces son dos formas distintas de resolver el mismo problema. Cristóbal nos dice, ¿es lo uno o lo otro? ¿O se puede combinar? Es lo uno o lo otro, porque fíjate que si tú fijas la red neuronal, no la puedes, o sea, si tú fijas los pesos convolucionales, tú no puedes cambiarlos. Salvo que te refieras a que, por ejemplo, sí, lo que se puede hacer es que no necesariamente fijes toda la red convolucional. Puedes fijar solo una parte de la red convolucional y el resto sí entrenarla, ¿sí? Fine tuning un par de vueltas y luego friseo las primeras para no alterarlas tantas. No, porque en ese caso, o sea, el fine tuning igual va a ser algo óptimo, ¿sí? O sea, igual si en algún momento el fine tuning se da cuenta de que no debe cambiar tanto, entonces probablemente no cambie tanto, ¿sí? Es decir, con fine tuning empiezo desde los pesos descargados y desde ahí empiezo a entrenar toda la red. Sí, claro. Eso, o sea, uno empieza a entrenar la red para el problema específico utilizando los pesos preentrenados del dataset ImageNet. Solo que la cabeza de clasificación sí, esa es nueva. Es nueva porque no puede, esa sí la tenemos que cambiar, sí o sí. ¿Okay? Diego dice, yo lo haría al revés. Primero freeze porque el clasificador como está con pesos random puede cambiar mucho a la parte convolucional. Ajá, ahí hay ahí hay algo interesante, que vamos a, que vamos a, que vamos a experimentar en la tarea 3. ¿Sí? Ahí hay algo interesante que vamos a experimentar en la tarea 3. ¿Sí? Ahora, para un problema dado, eh, me ha pasado, por ejemplo, que a veces funciona mejor fine-tunear, o sea, funciona mejor el fine-tuning que el freezing. ¿Sí? Depende del problema también. ¿Sí? Depende del problema. Hay algunos indicadores, ¿no? Por ejemplo, si alguna vez hicimos un experimento con unos estudiantes, quisimos hacer transfer learning de imágenes de dibujos, de animes. ¿Ya? Y sucedía que nada, era muy complejo el problema, era difícil. Era difícil el problema de fine-tunear una red entrenada con ImageNet sobre imágenes de animes. ¿Saben por qué? Por la estadística de la data, era muy distinta. Tengan en cuenta eso también, ¿no? ImageNet tiene una estadística, que es la estadística de imágenes naturales.
Entonces, si tu nuevo problema específico tiene una estadística parecida, porque son imágenes naturales, lo más probable es que le saques provecho a lo preentrenado con ImageNet. Pero si tus datos tienen una estadística distinta, no hay ninguna seguridad de que ImageNet logre capturar características de las imágenes que tienen una distribución distinta. ¿Sí? Entonces, eso pasaba con las imágenes de los animes. ¿Sí? ¿Qué significa no andar también en el caso del anime? Bajo 70, bajo 60. O sea, era no, simplemente no se podía, no se podía, no se podía afinar la red para que logre capturar características. Lo que pasa es que fíjense, los animes no son imágenes naturales. Entonces, muchos de los patrones de las primeras capas ni siquiera están presentes en las primeras imágenes. ¿Sí? Por lo tanto, eso significaba que, por ejemplo, la información que estaban extrayendo las primeras capas no era buena, ¿no? Y de esa forma no se podía encontrar información de alto nivel sobre esas imágenes. Lo que se tenía que hacer ahí, creo yo, por ejemplo, es entrenar una red desde cero con la estadística de la data de animes. Y lastimablemente no había mucha data. ¿Sí? Así que era todo si se dan cuenta, ahí existen esos problemas en donde uno no podría, por ejemplo, hacer estas cosas, ¿ya? Pero esa no es la regla. Por ejemplo, vamos a ver en nuestro notebook, vamos a tomar imágenes de topografías que tienen estadística completamente distinta a ImageNet. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que incluso teniendo una estadística diferente a ImageNet y asumiendo que vamos a utilizar la estadística de ImageNet, se pueden obtener resultados aceptables. ¿Sí? Eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Okay? ¿Preguntas? Ok, miren, vamos a ver el día de hoy un notebook en donde rápidamente les voy a mostrar cómo podemos cargar modelos preentrenados en PyTorch, que es lo más fácil del mundo. Mm, sí, vamos a ver este notebook. Está en el repositorio de GitHub como eso, las 7 arquitecturas. Ok. Y, y nada, les muestro rápidamente qué es lo que hacen estas redes. Bueno, miren, básicamente en PyTorch nosotros tenemos todo un hub de modelos, ¿sí? Tenemos todo un hub de modelos. ¿Okay? Miren, los modelos de PyTorch, ¿sí? Todos estos modelos están disponibles en PyTorch. ¿Okay? Está AlexNet, BGG, ResNet, SqueezeNet, son otros tipos diferentes de redes, DenseNet, Inception, GoogleNet. Inception son las versiones posteriores a GoogleNet en diferentes versiones. La V3 está aquí. ShuffleNet, MobileNet, que es una red muy chiquitita, muy pequeña, que puede servir como backbone para aplicaciones de celulares, por ejemplo, o aplicaciones de Edge Computing, cuando quieres poner los modelos de redes neuronales en dispositivos GPUs tipo Jetson Nano, por ejemplo. ResNext, que es esta red grande que tiene buen performance. White, ResNet y MNASNet. ¿Okay? Y todas esas son modelos disponibles en PyTorch. ¿Okay? Hay un hub de PyTorch que tiene todavía más modelos, ¿sí? Que tiene PyTorch Hub. ¿Sí? El hub de PyTorch tiene todavía bastantes más modelos. ¿Sí? Tiene muchos modelos, por ejemplo, de cosas 3D, detección de objetos, diferentes tipos de cosas. ¿Sí? Sin embargo, el hub de PyTorch es como más en desarrollo, ¿sí? Es como más
developer o beta releases, y el ecosistema de los modelos es lo que ya está probado, ¿ya? Ok, entonces vamos aquí, ¿sí? Yo ya tengo cargado, y por ejemplo, en este caso, lo más simple que puedo hacer es cargar una red simplemente haciendo el instanciamiento de la red que quiero y indicándole un flag que me dice que descargue los pesos preentrenados. Es decir, descargue ya los pesos de esta red que fueron o que están listos para trabajar con ImageNet, ¿no? Ok, se descarga la red. Lo que podemos hacer, por ejemplo, es ver su arquitectura. Si ustedes se fijan aquí, es básicamente la misma arquitectura que yo les mostré en la diapo. También podemos ver la cantidad de parámetros con Torch Summary, ¿sí? En donde yo le envío cuál es el tamaño de una imagen que tendría la entrada a este tipo de red, ¿sí? Y eso lo que me va a salir es como un extracto que me muestra cuántos parámetros tiene cada capa, que me muestra la cantidad de parámetros total, ¿sí? Entonces, por ejemplo, AlexNet es una red que tiene ya 61 millones de parámetros, ¿sí? Son muchísimos parámetros. ¿Ok? Y vamos a hacer algo. Por ejemplo, voy a utilizar esta red para hacer una predicción, ¿sí? Voy a extraer desde este enlace cuáles son las clases, ¿sí? Las clases que contienen las 1000 clases de ImageNet. ¿Sí? Es un URL que tiene esa información, ¿sí? Lo extraigo. Y fíjense ustedes, lo que tenemos aquí son las 1000 clases con las cuales fueron entrenadas estas redes. Empezando desde eso, tench, goldfish, great white shark, son tipos de animales marinos, y hay de todo, ¿no? Animales, cosas, ¿sí? Hay 1000 clases aquí. Uno podría como tomarse muchas horas inspeccionando cuáles son todos los posibles objetos con los cuales nosotros podemos hacer predicción. Lo que voy a hacer es algo, voy a subir una imagen aquí a- al notebook. ¿Ya? Es esta imagen que está acá, que es un perrito, ¿sí? Y ¿qué pasó? Ok, por alguna razón se quedó pegado esto. Bueno, eh, ok, y voy a abrir la imagen aquí, ¿sí? Abro la imagen. Ok, es esa imagen. La abro con Pilimage, que es esta librería. ¿Sí? No sé por qué pasó esto. Algo hice, creo, ¿no? Esta es la pestaña. No, peor. Qué raro. Algo malogré. Ya, bueno. Y luego acá abajo, fíjense, cuando uno quiere utilizar datos nuevos, ¿no? Lo que uno tiene que hacer es transformar los datos, porque fíjense que una imagen, cuando sea cargada por el sistema, es una imagen a color en representación de 8 bits. Hay que aplicarle las transformaciones necesarias para que entre a la imagen. Por ejemplo, las transformaciones que se le van a aplicar aquí son hacerle un resize de 255, luego hacerle un center crop para que tome solo la porción central de la imagen de tamaño 224 por 224. Luego se le lleva a tensor para que tenga valores entre 0 y 1 de tipo float32, y luego se le hace la normalización con la estadística de ImageNet. El dataset la red neuronal fue entrenada con ImageNet, por lo tanto tiene que tener la misma estadística la imagen de entrada. Leemos la imagen y transformamos la imagen. Eso es todo lo que vamos a hacer aquí. ¿Ok? Y luego abajo tenemos una función que hace la predicción. Recibe un nombre de la imagen, lee la imagen, la envía a CUDA, la ingreso a la red, ¿sí? Me genera una predicción. De esa predicción, como me está generando los logits de esa predicción, ¿sí? Le aplico softmax, ¿okay? Porque internamente no se le aplicó softmax, sino que me devuelve la salida final, como hemos estado implementando nosotros. Extraigo el máximo de esos valores. Aquí me devuelve el máximo, la confidencia y en dónde se encuentra el máximo. Por lo tanto, el índice es ese máximo, que es el número de la clase. Y después simplemente retorno la imagen como tal, y retorno un diccionario que me dice cuál es la confidencia de la clasificación y cuál es la etiqueta de la clasificación.
¿ya? Entonces, por ejemplo, Profe, ¿sí? la normalización se hace con la estadística con la que fue entrenada la red, porque la red ha sido entrenada con muchas más imágenes de las que nosotros vamos a entrenar nuestro propio modelo. Eh, no, lo que pasa es que como la red neuronal original fue entrenada con esas operaciones de normalización, entonces la red está esperando datos bajo esa misma normalización, o sea, bajo esa misma estadística. Ah, ya. ¿Sí? Y es por eso que cuando pruebas sobre una imagen nueva, tienes que normalizar esa imagen nueva con la estadística original, de manera que al entrar tenga la estadística de la data que observó la red. ¿Sí? Ya. Gracias. Ok. Fíjense aquí, por ejemplo, esta red AlexNet me dice que la imagen de entrada, que era esta, es un Brittany Spaniel con confidencia 0.31. ¿Sí? Y esa fue la máxima confidencia. Sebastián, supongo entonces que hay que normalizar de la misma forma otras redes que carguemos con su propia estadística. Si la red está entrenada con ImageNet, hay que utilizar la estadística de ImageNet para normalizar. ¿Sí? Si la red fue entrenada con otro dataset distinto a ImageNet, hay que aplicar la normalización con la estadística del dataset con el cual fue entrenada la red original. ¿De acuerdo? Y podemos hacer lo propio con BGG. Miren, carguemos BGG 11, que es otra red neuronal. ¿Sí? Se cargan los pesos y hacemos la predicción con BGG. ¿Sí? BGG me dice, por ejemplo, de nuevo, que esto es un Brittany Spaniel, pero tiene más confidencia, 52% de seguridad. Probemos con GoogleNet. ¿Sí? GoogleNet me va a decir que esto es un Golden Retriever con una confidencia de 43%. ¿Sí? Y finalmente, por ejemplo, ResNet 18 me va a decir que esto es un Brittany Spaniel de nuevo con 98% casi de seguridad. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Cada red tiene, por ejemplo, en este caso, distintas features. Yo lo que estimo, por ejemplo, bueno, salvo ResNet, que es la que está bien segura de que esta imagen de entrada es un Brittany Spaniel, las otras redes tienen valores bajos de confidencia, ¿no? Lo cual hace ver, por ejemplo, que, que eso, no están tan seguras del resultado final. ¿Ya? Pero eso, es un ejemplo simplemente sobre una misma imagen. ¿Sí? ¿Preguntas? Yo por lo menos aún analizo la red. ¿Perdón? Aún ¿Perdón? estoy analizando la red, lo que está en el notebook. Ah, ok, 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 ok. Em, igual parecía Golden Retriever. Sí, sí. La verdad es que no sé, es una imagen. Yo sé esta foto y me dijo Renet que es un gorro vaquero. Dice. Bueno, es un gorro vaquero con un gatito. Ok. Y además, Persian Cat. Sí, 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 sí. Eso. ¿Preguntas? Ok, bien, bien. Yo creo que nos vamos a quedar ahí porque ya no nos alcanza el tiempo para empezar a ver nuestro notebook. Vamos a ver un notebook de Transfer Learning que ya está disponible en el GitHub por si ustedes quieren ir mirándolo. La gracia de ese notebook es que
tenemos un dataset de imágenes de tomografías médicas con imágenes de personas con COVID, personas con neumonía no COVID y personas sin ninguna patología. Y el problema es complicado incluso al ojo humano y vamos a tratar de resolverlo con transfer learning, ¿sí? Es un dataset grande, impone cosas interesantes que vamos a poder mirar porque es un dataset grande, el entrenamiento toma algo de tiempo. Además de eso, el dataset no tiene o sea, son imágenes simplemente en un folder con un archivo de configuración. Vamos a ver cómo hacemos el preprocesamiento y cómo escribimos nuestra propia clase de dataset, que es lo que generalmente uno hace cuando ya implementa problemas ad hoc. Y eso, y ahí vamos a ver ahí les muestro cómo utilizamos una red preentrenada para solucionar ese problema, ¿ya? Eso. Así que nos quedamos ahí y vemos el notebook entonces el día miércoles, ¿sí? Y empezamos a ver algo de detección de objetos, ¿ya? Que vamos a ver algoritmo de detección de objetos también. ¿Ok? Entonces, si no hay preguntas, no comentarios, entonces nos vamos a quedar ahí. Nos vemos el día miércoles entonces. Cuídense, Chao, nos profe, vemos. gracias. Chao, chao, nos vemos. Sí, profe. Chao, chao, nos vemos.